y debates en El Refugio. No sé a quién de los que íbamos caminando se le ocurrió decir que estaban tirando flores sobre la tumba de San Martín. Con gran sorpresa y susto nuestro, cuando las flores llegaban al piso, explotaban. Un revuelo de pólvora en el aire, un revuelo de pólvora y de fuego. Sobre el pueblo el asombro inexplicable, la locura de escombros sobre el pueblo. En la plaza era junio entre los árboles, amarillas sus hojas en el suelo. Se cubrieron de pronto con la sangre que corría desnuda bajo el cielo. LRA Radio del Estado de Buenos Aires, República Argentina, y las emisoras de la Red Argentina de Radiodifusión. De acuerdo con lo que se ha venido anunciando, va a dirigir un mensaje al pueblo de la patria el excelentísimo señor presidente de la Nación. Les hablo desde nuestro puesto de comando, que como es lógico no puede estar en la sede del gobierno. La situación está totalmente dominada. Yo quiero que mis primeras palabras sean para encomiar la acción maravillosa que ha desarrollado el ejército. Desgraciadamente no puedo decir lo mismo de la Marina de Guerra, que es la culpable de la cantidad de muertos y heridos que hoy debemos lamentar los argentinos. Pero lo más indignante es que hayan tirado a mansalva contra el pueblo. Es indudable que pasarán los tiempos, pero la historia no perdonará jamás semejante sacrilegio. No se mata el amor con la metralla, ni se mata la fuerza de los sueños. La respuesta hacia el odio fue muy clara. Las banderas se alzaron en el viento. Hermoso lo que armó Vicky Nardone, hermoso, verdaderamente te felicito, Vicky. Hay que mirarlo por streaming, bellísimo. No tengo todos los títulos que tendría que tener por ahí, pero digo, para decir de dónde provienen esas imágenes. Hermoso, verdaderamente hermoso. A ver, me va a decir del video de la canción de Teresa Parodi, correcto. Hermoso, felicitaciones. Bueno, el libro, hablé en el editorial del bombardeo y de este libro tan fantástico, ¿no? Uno se pregunta por qué las editoriales no hacen más libros pensados de esta manera. Porque nos permiten mirar desde otros lugares, es decir, construye poéticas y esas poéticas construyen un mundo, y ese mundo uno siente, como dice el poeta Nassim Hikmet, que
nos pasa lo que hoy pasa en nuestro mundo. Uno siente eso. Siente que ese bombardeo está cerca. Lo estamos viviendo, de distinta manera, pero lo estamos viviendo. El libro lo inventó Julián López. ¿Cómo estás, Julián? ¿Cómo estás? Bien. Una gran escritora, Carla Mailande, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Te acordás de la habitación alemana? Sí, me acuerdo. Y del Estirpe, con las dos novelas me entrevistaste. Exactamente, por las dos. Bueno, sí. Y al amigo que lo conocía menos, que es Sebastián Martínez Daniel, que te conocía menos por mi ignorancia, no por tu talento, sino por mi ignorancia. Bueno. Pero podés recordarme el libro que quieras. Bueno, tengo 4 novelas anteriores a Hay una que leí, recordame cuál. Puede ser que haya sido Dos Sherpas, que fue la penúltima, que fue la que más circuló. Hay una posterior que es Desintegración en una caja. Soy además editor en Entropía. No, eso también lo sé. Ok. Pero la novela, ahora sí me acordé de ese título, que sí. Bien, sí. Bien. No sé si viniste al programa Otra Trama. Creo que no. Pero han ido muchísimos autores de la editorial, así que... que es muy buena editorial, he visto Entropía. He visto muchos capítulos. Es muy buena. ¿Cómo surge este libro? ¿Cómo surge? Porque esa escena del 55 es una escena que acompaña siempre con una reacción de estupor y de no comprensión y de qué es esto, y porque no hay demasiado escrito en la ficción. Hay, por supuesto, cosas importantes, y hay mucho más en las ciencias sociales, pero hacía mucho que no circulaba esa temática en la narrativa argentina, y me parecía que me parecía interesante armar un seleccionado de escritoras y escritores y pedirles lo que fuera situado en la idea de ese día. Podía ser directamente sobre el bombardeo o podía no serlo. De hecho hay... Juan José Becerra. Exactamente. Muy interesante lo que hace Becerra, por supuesto. Y la última frase es perfecta, digo perfecta por el contenido, ¿no? Mira, la estoy buscando mientras hablamos, esto es radio, pero bueno, la última frase dice que el bombardeo estuvo bien, excepto por omisión, el idioma más preciso, la omisión, ¿no? Es decir, el silencio que se hizo sobre este tema. Absolutamente, eso para mí siempre fue muy impactante, que pasó con ajenos, pero también con propios, como si no hubiera podido ser abordado. Daños colaterales. Digo, Nación y Clarín en ese momento lo trataron como, bueno, había que derrocar al tirano. Exactamente, ¿no? Sí, estaba todo capturado por tirano prófugo. Exactamente. Pero incluso con el paso de los años y de las décadas, eso es una mancha que en realidad políticamente, si uno la ve, es una línea perfecta y que está siempre presente. El 76 es muy difícil de explicar sin el 55. Y aún hoy. Bueno, hoy te diría muy presente lo que puede hacer la ultraderecha para defender sus intereses, ¿no? Digo, iban a caer, lo dije hoy en el editorial, iban a caer flores del cielo. Y había niños y niñas que miraban el cielo esperando que caigan las flores, cayeron bombas. Impresionante. Sí, entre 10 y 14 toneladas. Es un libro necesario. Carla, el primer texto que aparece es el tuyo. Sí. Que es un texto muy impactante, contanos. Bueno, antes que nada, me parece que lo que puedo contar es esta convocatoria de Julián, en mi caso particular, escribir, que para mí fue muy, muy desafiante. Me resultó muy, muy difícil en realidad pensar un relato alrededor del 55, porque enseguida la tentación es pensar en la historia, pensar en los hechos, en los acontecimientos, querer denunciarlos, volver a estudiarlos, ¿no? Volver a documentarse. Y como decía Julián recién, bueno, hay mucho escrito desde la sociología o desde el documental, sobre todo, ¿no? Pero pensar una configuración poética para
para contar algo de lo que por lo menos repercutía en mí el bombardeo de la plaza, me resultó muy, no quiero decir difícil, pero muy desafiante. Tardé mucho en entregarle el texto, casi le digo, no, mirá, me supera, ¿no? Y tenía muchas historias en la cabeza, que es un poco lo que pasa con el relato, ¿no? No quiero decir cuento, porque no lo considero un cuento lo que escribí. Me parece que un cuento es algo, no sé, es otra cosa, ¿no? Lo que escribí son, bueno, como notas, como pequeñas ficciones posibles alrededor de ese escenario de la Plaza de Mayo, atravesado por partes de la historia argentina, ¿no? Y me parece que lo que me terminó interesando de pensar en escribir algo acerca de eso, en pensar algún tipo de configuración poética, es justamente estos pliegues y repliegues de la historia, de nuestra historia argentina, la imposibilidad también de acercarnos a esa historia, digamos, de decir esa historia, y todo el drama que contiene esa historia, ¿no? La densidad que contiene esa historia. Y Julián decía, bueno, es difícil explicar el 76 sin el 55, es difícil explicar el 2025 sin el 55, ¿no? Claro. Y creo que ahí hay, sí, un intento muy grande de borrarlo, lo decías vos, Osvaldo, al principio, bueno, el silencio alrededor de ese acontecimiento puntual y el silencio que todo el tiempo se quiere imponer, ¿no? Como, bueno, lo vivimos en los últimos gobiernos de derecha que tuvimos, claramente el macrismo, que propuso como una especie de idea de que la historia no valía, ¿no? Bueno, un borramiento, un intento de borrar la historia, y el mileísmo, podemos llamarlo, no sé cómo llamarlo, todavía más, ¿no? Como o más claramente, como, bueno, así como la idea de la motosierra sobre lo económico, también está la motosierra sobre cualquier idea de identidad, de memoria, de historia. Entonces me parece que la propuesta del libro era muy valiosa, ¿no? No porque no es un libro de historia, no es un libro que nos va a informar qué pasó, y no es esa la función de la literatura, pero sí, bueno, ver cómo se daban esas configuraciones poéticas para pensar esa parte de nuestra historia. Así que, bueno, el texto va por ahí. Texto excelente. Bueno, Sebastián, gracias. Osvaldo. Sebastián, contanos tu participación en el libro. Yo, por supuesto, leí que no es un cuento, es otra cosa. Es otra cosa, es un texto breve, fragmentario. Bueno, a mí también me convoca Julián con mucha generosidad, y también yo creo que fue un desafío para todos. Es difícil frente a un acontecimiento histórico de la magnitud y de la obscenidad que tuvieron los bombardeos sobre Plaza de Mayo. Buena palabra esa. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con eso. Recién Carla hablaba de los pliegues y repliegues de la historia. Yo creo que hay como cierto, llamémosle conflicto, tensión, guerra, como le queramos llamar, que es permanente, ¿no? Que se da entre quienes son los dueños de la Argentina y quienes no lo somos, y es permanente esa guerra. Pero hay determinados momentos en la historia donde se dan pliegues, donde ese conflicto se vuelve obsceno. Queda desnudo ese conflicto. Creo que los bombardeos fue uno de esos momentos. Y me costaba a mí, por lo menos, a Carla veo que le pasa lo mismo, nos costaba encarar eso desde el lado de una ficcionalización, ¿no? Como tratar de inventar un artificio imaginario en torno a ese acontecimiento, con lo cual en mi texto yo lo que intenté hacer, no sé si con mayor o menor fortuna, fue encontrar resonancias de ese conflicto hacia adelante y hacia atrás en distintos síntomas atravesados por la efeméride del 16 de junio. El 16 de junio, además de ser el día de los bombardeos a la plaza, el 16 de junio es un día en la literatura más o menos célebre porque es el Bloomsday, ¿no? El día en que
Leopold Bloom recorre Dublín en la novela Ulises de Joyce. El 16 de junio Eso es el está día. en el texto. Eso está en el texto. Es una de las cosas que atraviesa el texto. La visita de Bloom al cementerio, donde él imagina todo tipo de atrocidades que se realizan sobre los cadáveres que están enterrados ahí en el cementerio de Dublín. Hay otra línea temporal que tiene que ver con que un 16 de junio es el día que Lord Byron invita en su villa, en Villa Diodati, en una mansión en Suiza, a Mary Shelley, Wollstonecraft y otra gente a escribir los primeros relatos de terror canónico, con lo cual el terror también nace un 16 de junio. Me parece que eso resonaba con lo que estábamos hablando. El 16 de junio fue también la primera vez que Martínez de Oz se entrevistó con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos después del golpe del 76, con lo cual me parecía que se podían trazar como bisectrices que atravesaban la historia argentina y la historia de la literatura a través de la excusa de la efeméride y de tomar como anclaje esa fecha. También hay una referencia a un cuadro de Daniel Santoro, que es también el que una de sus obras ilustra la tapa del libro, la cubierta del libro, pero él tiene una pintura que se llama 16 de junio del 55. Estuvo aquí hace 2 semanas. Mira, yo he visto un video excelente de él que está en YouTube, donde él explica que hay esa pintura, 16 de junio del 55, está inspirada y es una suerte de estudio sobre una vieja pintura de Tintoretto, que es el trafugamento del corpo de San Marcos, que es el momento en que el cuerpo de San Marcos es arrancado de Alejandría y llevado a Venecia, y que la configuración plástica, digamos, del cuadro está inspirada en esa obra. Con lo cual también retomo el título de esa obra como parte de esta cadena de efemérides, de resonancias, de terror y agresión que atraviesan la historia. Me parecía que era una manera de no hacer referencia explícita, y sin embargo, como le gusta decir a los filósofos, el sujeto siempre vuelve. De todos modos, hay un hilito dentro del texto, que es una anécdota que me cuenta un amigo que es escritor, que se llama Pablo Tonelo, que es que su abuelo era soldado en ese año, fue un soldado leal a Perón, digamos, y que lo envían a la plaza. Era un soldadito, era un chico muy joven, lo envían a la plaza y es uno de los que tiene que levantar los cadáveres, los del trolebús, los que están en las veredas. Sí. Y me dice algo, hablando del tema de la omisión, me dice algo significativo, mi amigo, que es que de todo esto él no se enteró a través de su abuelo, el protagonista, sino a través de su abuela. Como que el propio protagonista de los episodios era incapaz de dar cuenta en un relato del horror que había tenido que atravesar, digamos. Tenía que ser a través del relato de su esposa, de la abuela, que el nieto se entera de que su abuelo estuvo presente en la plaza ese día. Maestro, ya te digo maestro. Se lo merece. Te lo merece, la verdad que sí. ¿Qué otro texto te impactaron todos, ¿no? Pero busquemos alguno. Bueno, yo busqué algunas cosas que quería, un par de lujos más allá. Yo convoqué a plumas que admiro, ¿no? Y que soñaba para el libro. María Pía. Exactamente. María Pía, que estuvo aquí. Exactamente. Sí, todos y cada uno de ellos y ellas era gente que yo quería, escrituras valiosas que me parecía que estaba bien que estuvieran en esta convocatoria. Pero hay un par que yo quería particularmente, que uno es Humberto Vaz, uno de mis escritores favoritos, que vive en Neuquén, es paraguayo, y yo quería que el evento fuese abordado desde lugares lo más diversos posibles. Entonces el relato de él es también una memoria del padre, muy pintoresco, muy tierno y muy espantoso también. Y después Mariano Dubín, que es un escritor y un intelectual de Berisso, que trae algo muy interesante también al libro y que trae muy distinto, que trae lo judío también, que a mí me interesaba. Bueno, eso, que el libro fuese una playa de abordajes distintos. Está Juan Carrá, que es también un excelente escritor. Claro, que su relato, que es una ficción, tiene el juego con el borde de la crónica, te convence de que es una crónica. El de Alejandro Covelo, un texto excelente. María también. Pía.
María Pía, ni hablar. Esther Cross. Esther Cross, Mercedes Araujo, que hizo una investigación. Araujo se puso a estudiar muchísimo y descubrió que uno de los implicados directamente, un marino, puede seguirse el recorrido por toda la historia argentina hasta el contrabando de armas a Ecuador y Croacia durante el menemismo. Buenos muchachos. Buenos muchachos, sí. Buenos muchachos. Sin duda. ¿Cómo vivís este momento político de la Argentina? Wow, este momento hoy, porque ayer de una manera, antes de ayer de otra, ¿no? Digo, es tan sorprendente todo lo que está pasando, tan arrasador, que es difícil acomodar las ideas en un continuo, ¿no? Decir, bueno, lo estoy viviendo de esta manera como si fuese... tuviésemos una continuidad. Me parece que de una manera muy mal, muy consternada y muy afectada obviamente por todo lo que nos está pasando. Nosotros tres también coincidimos, somos profesores de la universidad pública, así que estamos en un constante estado de alerta y ajuste, como desprecio también. Desprecio, ataque. Y bueno, desde ayer también, ¿no? Con esta novedad que es justamente un bombazo para esto que claro, decía... por eso lo llamé bombardeo al editorial, ¿no? Totalmente, ¿no? Esto que decía Sebastián, a veces las cosas todavía pueden ponerse un poco más obscenas, hacerse más obvias, la guerra estar más declarada, ¿no? Salir de ese lugar... que bueno, que de hecho no sé quién, cualquiera que tenga que atravesar la Plaza Congreso un miércoles, ya de eso no tiene nada de implícito, no, es una guerra, ¿no? Uno atraviesa, está clarísimo, uno atraviesa cordones policiales para atravesar la plaza. Nosotros además justo la universidad donde damos clases es ahí en Congreso. Y bueno, sí, te toca el cuerpo, te toca la escritura, te toca todo. Sí, me toca el cuerpo. Paso por ahí, el otro día me agarraron los gases directamente en los ojos, sí. Yendo a trabajar, ¿no? Bueno, pasando por la marcha, mi forma de acompañar es paso, cuando voy a trabajar intento como ver eso que está sucediendo y llegué con la cara hinchada porque... atravesé los gases lacrimógenos o el gas pimienta, no sé qué es lo que tiran. No, es sorprendente. Uno intenta como no deprimirse o no bajonearse, ¿no? Que me parece que es un tipo de afectación que nos sirve de mucho. Y estás escribiendo. Sí, estoy escribiendo. Tratando en un clima tan adverso. Sí, total. Sí, es verdad que la cabeza también, ¿no? Uno todo el tiempo se está preguntando cosas alrededor de la historia, alrededor de la literatura, bueno, era... contestando a tu pregunta, cómo estoy viviendo este momento. Está muy bien. Es eso, me parece que es un desafío muy grande también este momento. Creo que prefiero verlo así, como un desafío, también que como derrota, resistencia, ¿no? También como resistencia. Sí. ¿Y en tu caso? No, sí, podría suscribir todo lo que dice Carla. Sí, con mucha angustia y con muchos apremios materiales y simbólicos, digamos, ¿no? Es como, bueno, al menos creo que nosotros tres pertenecemos como a sectores que están siendo particularmente golpeados por esta gestión, por ser docentes universitarios, por ser personas que dependen en cierta medida del desarrollo de una industria cultural que está siendo diezmada. Entropía resiste. Por ahora resiste, sí. Estás al frente de Entropía. Somos 4 personas que somos los fundadores y quienes llevamos adelante la editorial. Sí, resiste. Es cierto que el ritmo de publicación de una editorial independiente como Entropía en los últimos años ha mermado mucho, ¿no? Éramos en otra época una editorial tal vez de 8, 9, 10 novedades al año y ahora somos una editorial de 3, 4 novedades al año, no más que eso.
Y por supuesto que nosotros, cada uno de los integrantes, o al menos la mayoría de los integrantes, tenemos que dividir nuestros tiempos en el famoso pluriempleo, digamos, para poder llegar a fin de mes. Entonces eso implica necesariamente una merma en el tiempo que le podemos dedicar a la editorial. ¿Cómo eligen los libros que van a publicar? ¿Entropía? En el caso de Entropía, sí. Hay de todo en este momento. Entropía ya tiene 20 años o 21 años, lo cual nos coloca en un sitio distinto al que teníamos cuando comenzamos, donde era todo exploración y descubrimiento. Ahora las tres vías más habituales son, o bien son libros que salimos a buscar nosotros, o bien son propuestas que nos traen autores o autoras que ya están en la casa, que ya son parte del catálogo, o bien gente que sabemos cómo escribe y que nos interesa su obra, y que acercan y que nos acercan a nosotros. A veces se acercan a otras editoriales, pero que nos acercan sus manuscritos a nosotros. Y hay una porción que las crisis suelen cercar y dejar en una situación de cada vez menos visibilidad de manuscritos de autores que llegan de la nada, que no conocemos, que nos plantean algo. Pero lo cierto es que hay cada vez más, hay sobre todo menos tiempo para evaluar esos materiales, digamos. Claro. Pero bueno. Uno de los tantos mensajes dice, el bombardeo. Yo tenía 1 año y medio y en brazos de mi madre vi y me horroriza. Habíamos viajado desde Salta. Gracias, Osvaldo, por tu editorial e invitados. No, gracias a vos, por supuesto. ¿Y tu escritura? Dice, no sabe qué decir. Otro poeta. Sí, lo que se puede. Sí, siempre intentando la escritura. Sí, eso, siempre es un... Último libro. Mi último libro es una novela que se llama El Bosque Infinitesimal, ¿no? Publicado por Penguin Random House. Nada menos. Sí. Digo como editorial grande. Sí, un catálogo súper interesante de narrativa argentina contemporánea. Sí, estoy contento con estar en ese catálogo. Novela que no leí, pero me gustaría mucho leer. Bueno, tomamos nota. Decir que me la manden, porque ahora no te mandan los libros. Entonces, cada libro te cuesta 30.000 pesos, lo cual está bien que te cueste eso, porque es un libro, ¿no? Está bien. Pero hay veces es imposible comprar todos los libros que no te mandan y querés leer. Esta es la verdad. Así nos pasa. El título de nuevo, decir el título otra vez. El Bosque Infinitesimal. Bosque Infinitesimal. Tu último libro. El La Estirpe. La Estirpe. Un montón, sí. ¿Te acordás de La Estirpe? Sí, me acuerdo. Buenísimo. Sí, buenísimo, ¿no? Sí. Cómo viaja en el tiempo La Estirpe. Sí, ¿no? sí. ¿La tapa de quién era? De María Pinto. De María Pintos. Que no quiero meter la pata, pero creo que es mujer de Santoro. De Daniel. Sí. Puede ser, no lo sé, nunca sé. Y sí, porque además justamente trabaja la tapa, no sé, me lo preguntás por eso, porque recrea la vuelta del malón. Claro, son como dos muñequitos son. Sí. Me acuerdo perfecto. La novela estupenda. Bueno, gracias. Como La habitación alemana. Gracias, Osvaldo. Una mejor que la otra. Último libro. No son tan buenos como los de Carmen. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Puede ser otra poética. No, mi último libro es Desintegración en una caja. Salió en el 2023 por Editorial Marciana. La señorita Maliandi hizo la contratapa, escribió la contratapa. Es una novela también fragmentaria, hecha de 6 retazos distintos de una historia a medias realista y a medias distópica, que se parece cada vez más a lo que estamos viviendo. Excelente, una novela excelente. Sí. Bueno, ya saben qué leer. Compren libros, lean libros, regalen libros. Y una editorial independiente necesita, Entropía por ejemplo, todo el apoyo. Porque edita bien, porque lo hacen a pulmón, porque tienen que tener otro laburo para poder hacer una editorial tan buena. Digo, acordate, Entropía, y acordate todo lo que nombramos los libros. Y esta maravilla que es el Bombardeo Plaza de Mayo es un libro estupendo. Es de lo mejor que leí en mucho tiempo, porque trata de algo que se ha querido ocultar. Se ha querido ocultar, que no se vea, que no se sepa. Daños colaterales. No hay daños colaterales. Hay odio y violencia. Esto es El Refugio. Muchas gracias. Enseguida volvemos. Gracias. En AM530